Bueno, vamos a hablar de las reacciones químicas de los alcanos. Les decía que los alcanos por presentar enlaces sigma son muy difíciles de romper, entonces las reacciones que ellos hacen los hacen en condiciones especiales y muy pocas. Vamos a hablar de la primera reacción que se llama combustión. ¿Qué es la combustión? Entonces la combustión es cuando se quema un combustible en presencia de un comburente y el comburente principal es el oxígeno. Entonces vamos a ver la combustión y cuáles son los tipos de combustión que existen. Entonces cuando hago quemar el gas propano, que es el que utilizo en la casa, cuando hago quemar el gas propano, aquí los voy a escribir en fórmula molecular, más el oxígeno, en una combustión entonces se va a producir dióxido de carbono más agua más liberación de energía, delta H. Este no es un hidrógeno, es delta H, liberación de energía. Entonces, cuando tengo una reacción química, recordemos que cuando tenemos una reacción química, lo primero que debo hacer es que debe cumplir con la ley de la conservación de la materia y con la ley de las masas definidas. ¿Qué quiere decir esto? Que igual átomos de los reactantes debe ser igual a los átomos de los productos, por eso necesito balancear esa ecuación. Entonces, si tengo 3 carbonos en los reactantes, tengo que tener 3 carbonos en los productos y coloco un coeficiente 3. Este 3 significa que hay 3 carbonos y 3 por 2, 6 oxígenos. Entonces 3 carbonos, 3 carbonos. Aquí tengo 8 hidrógenos, aquí no tengo sino 2, entonces colocaré un coeficiente y serán 4 por 2, 8 hidrógenos, pero hay 4 oxígenos. Ahora balanceo los oxígenos, aquí hay 3 por 2, 6 y 4, 10, entonces eso quiere decir que aquí debo tener 5, 5 por 2, 10 y tengo balanceada la ecuación. A este tipo de combustión se le llama combustión total o completa. A este tipo de combustión se le llama total o completa. Un segundo tipo de combustión es cuando tengo el mismo combustible, el gas propano, y lo hago reaccionar con oxígeno, pero el producto de la reacción es monóxido de carbono más agua más liberación de energía, delta H. Entonces, igual tengo una reacción química donde tengo reactantes y productos y debe cumplir con la ley de la conservación de la materia. 3 carbonos y aquí no tengo sino 1, entonces coloco un coeficiente 3. Ese 3 quiere decir 3 carbonos y 3 oxígenos. Aquí hay 8 hidrógenos, entonces aquí tengo 4 por 2, 8 y quiere decir que hay 4 oxígenos. Aquí tengo 3 y 4 son 7 oxígenos, entonces aquí tendría que tener 3.5, ¿cierto? Pero esos 3.5 lo voy a representar como 7 medios. 7 medios es 7 dividido en 2 me da 3.5. 3.5 por 2 me da 7 y tengo balanceada la ecuación. Esta reacción se llama combustión parcial. A este tipo de combustión se llama parcial. Tipo de combustión parcial. Y hay otro tipo de combustión que es cuando tengo el mismo combustible en presencia del mismo comburente, porque el comburente siempre es el oxígeno y el producto es carbono más agua más liberación de energía. Cuando esto ocurre, entonces lo mismo, tengo una reacción química y lo que tengo que hacer es balancear la ecuación. Entonces tengo 3 carbonos, aquí tengo 1, entonces tengo 3 carbonos, 8 hidrógenos, entonces 4 por 2, 8. Aquí tengo 4 oxígenos, aquí no tengo sino 2, entonces aquí escribo un 2 y tengo balanceado la ecuación. Si nosotros miramos, esta reacción es total, esta es parcial y a esta que forma carbono se llama combustión mínima. Si nosotros miramos, el combustible es constante,
Esto es constante, el agua es constante, lo único que varía es eso. Entonces, la pregunta podría ser, ¿de qué depende el tipo, de qué depende el producto de una combustión? ¿De qué depende que sea dióxido, monóxido o carbono? De la cantidad de oxígeno que está entrando en la reacción. Y ahí tenemos los 3 tipos de combustión. Ustedes, por favor, me hacen la combustión a partir del butano, todas las 3, y me las suben a la plataforma como tareita, como quiz. Vamos a hablar de la segunda reacción que hacen los alcanos, que se llama halogenación, perdón. La halogenación, como su nombre lo indica, lo que vamos a agregarle es un halógeno. Pero esta reacción de halogenación tiene algunas condiciones. Tiene que tener como catalizador luz ultravioleta y grandes temperaturas y temperaturas muy altas. Y esta halogenación primero se da en un carbono terciario, luego en un carbono secundario y por último se da en un carbono primario. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un compuesto y ese compuesto tiene carbonos primarios, secundarios y terciarios, donde ocurre la reacción es donde está el carbono terciario. Luego, si el compuesto no tiene sino carbonos primarios y secundarios, pues ocurrirá en un secundario. Y si la reacción no ocurre, no tiene sino carbonos primarios, pues ocurrirá en el primario. Pero si tiene todos, entonces donde realmente ocurre la reacción es en el carbono terciario. Miremos un ejemplo. Si tenemos CH3, voy a escribir la pequeña acá para que me quepa. Voy a agregarle cloro. Realmente lo que le agrego en la realidad son cloro o bromo, aunque teóricamente puedo agregar cualquier halógeno, cualquier elemento del séptimo grupo, pero realmente lo que se me da en la realidad son cloro o bromo. Aquí se da en presencia de luz ultravioleta. Recuerden que se da en presencia de luz ultravioleta. Si no hay luz ultravioleta, esta reacción no se lleva a cabo porque estos enlaces que tiene este compuesto son enlaces sencillos y recuerden que son difíciles de romper. Entonces, aquí he escrito este compuesto y he sacado el hidrógeno acá porque aquí tengo un carbono primario, aquí tengo un carbono primario, aquí tengo un carbono secundario, aquí tengo un carbono primario y aquí este carbono es un carbono terciario, entonces se va a cumplir la regla que este va a ocurrir en este carbono terciario. Por eso saqué el hidrógeno, entonces aquí va a ocurrir el rompimiento. Entonces el rompimiento va a ser aquí carbono-hidrógeno. Entonces el rompimiento aquí será homolítico. Si recordamos la electronegatividad que cada uno de ellos tienen, este tiene 2.5 y este hidrógeno tiene 2.1. Tienen electronegatividades muy semejantes y el carbono tiene la capacidad de romperse homolíticamente o heterolíticamente. En este caso, el rompimiento que va a ser aquí es homolítico. Aquí en este cloro-cloro, el rompimiento va a ser homolítico y lo represento con una culebrita por el centro. El rompimiento homolítico, ¿cuándo? Cuando las electronegatividades son iguales. Aquí este tiene igual electronegatividad, ninguno tiene mayor fuerza para llevarse los electrones de otro. Aquí puede ser el rompimiento homolítico o heterolítico, pero en este caso, como aquí es homolítico, aquí el rompimiento también va a ser homolítico. Primero que todo, vamos a nombrar este compuesto. Ya sabemos nombrarlo, entonces cojo la cadena más larga. 1, 2, 3 y 4. La cadena más larga tiene 4. 1, 2, 3 y 4. Y este es como radical, entonces se llamaría 2-metil butano. Que no me vayan a confundir con el hidrógeno. El hidrógeno es lo mismo que lo lleva aquí, pero lo voy a sacar para la reacción. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo es la reacción? La reacción es aquí muy sencilla. Entonces, el cloro entra aquí a reemplazar el hidrógeno y el hidrógeno sale
a unirse con este cloro para formar una molécula de ácido clorhídrico y se me forma un grupo funcional especial. Entonces se me forma CH3, aquí que tenía CH3, aquí entró el cloro y aquí tenía un CH2 y aquí tenía un CH3 más una molécula de ácido clorhídrico. Se me formó un nuevo compuesto a partir de un alcano con cloro. Lo que me formó es un halogenuro dialquilo. Estos que tienen cloro o bromo se lo llaman halogenuros de alquilo y son de la fórmula RX, donde esta X es cualquier halógeno de la tabla periódica y este R pues son esta cadena carbonada que tenemos acá. Vamos a mirar cómo lo nombro. Entonces aquí tendría una cadena donde tengo grupos funcionales y radicales. Grupos funcionales y radicales, entonces ya sabemos cómo es la regla. Entonces primero nombro los grupos funcionales y después los radicales, todo en orden alfabético, recuerden. Entonces, ¿cómo se llamaría el nuevo compuesto que me resulta? Entonces se llamaría 2-cloro, 2-metil, 2-metil, aquí me quedó terrible, butano. ¿Más qué? Más una molécula de ácido clorhídrico. Esto es química general, recuerdan esa nomenclatura, un ácido hidrácido. Y aquí tenemos la segunda reacción de los alcanos, la segunda reacción que ellos hacen. Por eso vamos a ver solamente esas dos reacciones, reacción de combustión y reacción de halogenación. Ustedes, por favor, para el cuisecito que ya llevamos acumulado, lo que me van a subir al final, me van a subir en la siguiente halogenación. Van a hacer la halogenación del pentano. Y le van a agregar bromo. Recuerden que se hace en presencia de luz ultravioleta del pentano. Listo, esa es la tareita para que la hagan. Bueno, vamos a mirar cómo son las obtenciones, de dónde obtengo los alcanos. Los alcanos los puedo obtener entonces del petróleo, de la hulla, de los residuos fósiles, del gas natural. Que el gas natural, ¿qué es? El gas natural es una mezcla de gases, metano, etano, propano y butano. Y en mayor concentración, más o menos en un 90%, se encuentra el metano. Pero en el laboratorio lo vamos a obtener a partir del reactivo de Grignard. Pero primero que todo vamos a indicar cómo formo el reactivo de Grignard para poder hacer la reacción. Entonces el reactivo de Grignard se obtiene haciendo reaccionar un halogenuro dialquilo, este bromometano, más un metal que en este caso es magnesio, y lo voy a hacer reaccionar en presencia de éter y agua como catalizadores. Los catalizadores son los que aceleran o disminuyen la velocidad de reacción. Entonces lo que hace el éter y el agua, es permitir que este magnesio venga y se deposite entre el carbono y el bromo, y a eso es lo que llamamos reactivo de Grignard. Y entonces me quedaría CH3MgBr. A este pedacito que se me forma aquí, esto que se me formó aquí, esto es lo que llamo reactivo de Grignard. Este es el reactivo de Grignard. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces aquí tengo el bromometano. ¿Y qué me formó? ¿Cómo nombro el reactivo de Grignard? Entonces se llama bromuro de metilmagnesio. Entonces lo nombro como bromuro con la terminación uro, el halógeno con la terminación uro de el radical y este radical se llama metil y la terminación magnesio. Bueno, así se me forma el reactivo de Grignard. Ahora vamos a mirar cómo a partir de un reactivo de Grignard puedo formar un alcano.
voy a escribir otro reactivo diferente. Entonces voy a escribir CH3, CH2, MgCl. Entonces este es el reactivo de Grignard. ¿Cómo se llamaría? Entonces se llamaría cloruro de, y este radical, ¿cómo se llama? Etil. Y la palabra magnesio. Entonces, ¿para qué reaccione? Entonces, para formar el alcano, lo que lo voy a hacer reaccionar es con una molécula de agua, y el catalizador también es éter y agua. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es un rompimiento, pero el rompimiento aquí va a ser un rompimiento heterolítico. Aquí va a haber un rompimiento entre carbono, magnesio. Acuérdense que el magnesio está en el segundo grupo y el carbono está en el cuarto grupo. Entonces, aquí el carbono se lleva los electrones, y lo represento con una letra curva, con una flecha curva, que él se lleva los electrones. Si se lleva los electrones, queda cargado negativamente, y todo este pedacito va a quedar cargado positivamente. Aquí en el agua también va a haber un rompimiento heterolítico. El hidrógeno está en el primer grupo, el oxígeno está en el sexto grupo. Eso quiere decir que el oxígeno se lleva los electrones, y todo esto va a quedar cargado negativamente, y este hidrógeno va a quedar cargado positivamente. Como aquí lo que tengo son iones, entonces aquí lo que va a haber es atracción de cargas. Acuérdense que cargas iguales se repelen, cargas contrarias se atraen. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasará? Aquí este hidrógeno entrará aquí a este carbono, porque aquí hay una atracción de cargas negativa con positivo. Este hidrógeno entra acá, mientras que esto compuesto va a unirse con este OH. Van a unirse este pedacito con este para formar una sal. Van a identificarlas ahora, ustedes la van a identificar y se van a acordar de química general. Entonces, ¿qué me va a formar? Entonces voy a escribir aquí los productos. Me va a formar CH3, y aquí tenía CH2, pero entró un hidrógeno, entonces aquí me queda CH3. Y me formó el alcano. Más me quedó entonces MgOHCl, que es una sal básica, cloruro básico de magnesio. Entonces aquí me formó el etano más el cloruro básico de magnesio. Y ahí tenemos cómo formo, a partir del reactivo de Grignard, obtengo un alcano. Esa es una manera de obtenerlo en el laboratorio. Ustedes van a hacer el ejercicio que me van a subir como la tareita que ya vamos acumulando. Van a hacer a partir del cloruro de butil magnesio.